para finalizar el programa de hoy tendremos una entrevista maravillosa con una escritora que admiro y que además, ya lo vais a ver, que en este caso es Olga Merino, con motivo de su libro Cinco inviernos, que ha publicado con la editorial Alfaguara. Olga Merino es nacida en Barcelona y es una escritora y periodista consagrada, muy reconocida sobre todo por su trabajo como corresponsal en Moscú durante la caída del régimen soviético. Olga ha estudiado Ciencias de la Información y después realizó un máster en Historia y Literatura Latinoamericana en el Reino Unido. Además, ha ganado el premio de la RAE en el año 2022 de la Real Academia de la Lengua Española a la mejor creación literaria por su novela La forastera. Bueno, Olga. ¿Qué tal, Rafaela? Muchísimas gracias por haberme invitado a La vida es bella. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Bueno, es un honor porque además yo soy una fan, tengo que decir, de todos tus libros, de todas tus novelas. Yo creo que, tienes un vocabulario espectacular, el uso que haces a nivel literatura es un espectáculo y además emocionas y llegas dentro. No es fácil, no, es verdad, lo de el interés por el idioma siempre lo tuve desde muy chiquitita y es verdad que en la novela La forastera pues hago un homenaje quizá a un castellano pues muy puro, con muchas raíces rurales, ¿no? Y el hecho de que la Real Academia de la Lengua me premiara, pues ha sido un gran empujón. Yo creí que me desmayaba, te lo digo. Yo cuando me vi en aquella sala, en la Real Academia, con aquellos señores y señoras, algunos con frac, y el retrato de Miguel de Cervantes, creí que las piernas no me aguantaban. Y mira que tenemos, que bueno, que estamos acostumbradas, ¿no?, a hablar en público, pero creí que me venía abajo de la emoción. Bueno, más que merecido. Y además yo creo que teniendo presente también, aparte de la novela La forastera, ¿no?, que hablas del entorno de las mujeres, cómo viven las mujeres, sobre todo desde el periodismo y desde otras perspectivas, en entornos tan duros. Buena pregunta. Era especialmente difícil y es curioso porque durante mi estancia en Moscú, generalmente las mujeres que estábamos solas. Es decir, por ejemplo, la grandiosa Rosa María Calaf. No se daba el fenómeno, es decir, de ir con tu andamiaje familiar. Sí que se daba a la inversa, ¿no? Señores pues que iban con su familia, su mujer, sus hijos, tal. Pero al revés no. Entonces, bueno, generalmente pues siempre tenemos un hándicap, las mujeres sobre todo cuando en un conflicto bélico, por ejemplo. Bueno, pero si quieres ya hablamos de eso después, ¿no? Pero sí, es tal vez más difícil en aquel tiempo, ¿no? Hace 30 años, ahora pues. Bueno, en este caso, tu libro, que es un libro fascinante, que ahora has introducido ya esta parte de, toda la parte de corresponsalía que hiciste en Moscú, sobre todo, de cara a la caída del régimen soviético, Cinco inviernos, que es un libro maravilloso, que eras muy jovencita además cuando empezaste. Bueno, sigues siendo muy joven, no. Sin embargo, Gracias, en aquel entonces tenías una serie de inquietudes, ¿no?, de que estabas empezando de alguna forma. Ahí está. Era una cría, entonces fue muy divertido, bueno, divertido ahora, porque claro, mi formación y mi sueño habría sido irme a América Latina, ¿no?, a Cuba, a Buenos Aires, a México. Entonces me postulé. Cuando se abra algo en América Latina, contad conmigo. Bueno, y no se abrió América Latina, se abrió Moscú, y me lo ofrecieron, y aquello que en el periódico de Cataluña, y pensé, ¿sabes cuando tienes la sensación, este tren no volverá a pasar? Claro. Y para allí que me embarqué, no sabía decir ni espasiva, gracias. Y bueno, un poco de inconsciencia, tenía 27 años, era una cría, y no era fácil, la verdad. No era fácil. No sé si lo hubiera hecho ahora, ¿eh? Ahora ¿sí? Me dicen vete a... No lo sé si lo hubiera hecho. Claro, y con todas las circunstancias actuales también. No, desde luego. ¿No? Desde luego. No. Claro. Y fue bueno, periodísticamente yo creo que ahí toqué el cenit, porque fue una experiencia. Fue curioso porque normalmente, quizá en los países anglosajones, un destino tan difícil como Moscú, normalmente le toca ya a un periodista senior con muchos años de batalla, ¿no?
Bueno, me lo ofrecieron a mí que era una pipiola y aprendí muchísimo, la verdad. Bueno, tenías mucho talento para hacerlo. Bueno, o inconsciencia, ¿no? Una mezcla de las dos cosas, no lo sé. Bueno, lo hiciste, que es lo importante. Eso es, aguanté. Con Algunos mucho no daban un éxito. duro por mí, ¿eh? Hay un dicho que decía que había 3 especímenes no especialmente buenos para sobrevivir en la Rusia soviética, que era ser mujer, ser abstemio y vegetariano. Qué pasada, ya. Así ibas mal. Has sobrevivido a todas. He sobrevivido a todas, sí. Bueno, Olga, en 5 inviernos convertiste unos diarios personales en una grandiosa pieza literaria. ¿Cómo fue el proceso? Es curioso, siempre mantuve más o menos desde los 18 años una especie de diario, que todavía mantengo, no sé, libretas donde anoto, pues a lo mejor solo lecturas o cosas que he visto por la calle, o mis cosas, ¿no? Y mantuve durante mi tiempo en Rusia pues esas libretas, ¿no? Y salieron 7 libretas que yo tenía guardadas durante 30 años casi, y siempre tuve la sensación de que ahí había algo, un material, y pensé, digo, bueno, un ensayito de tipo cultural, porque leí bastante literatura rusa allí, entonces cuando empiezo a leer digo, wow, aquí hay algo, me gustaba mucho esa voz, en parte inocente, me dio un vuelco verme a mí como era hace 30 años y la mujer que soy ahora, ¿no? Que soy un poco madre de mí misma. Y luego, claro, la experiencia histórica que me tocó vivir, o sea, el derrumbe total del coloso soviético y el sálvese quien pueda que se convirtió aquello, que, bueno, que era como Chicago en los años 30. Y entonces, pues bueno, surgió como se aproximaban los 30 años de la caída de la URSS, pues bueno, pensé que... Y surgió así el proyecto, ¿no? Bueno, esa mezcla de 2 voces, la que era entonces y la que soy ahora. Bueno, y además es que sabes conectar con un público de una forma genial, de verdad. Y yo, bueno, cuando te he visto, te he visto la chica adolescente que salía, que se iba a Moscú, que, bueno, que tenía la ilusión, ¿no?, de irse a Latinoamérica, a pasárselo bien, como para así decirlo, ¿no?, a ver qué experiencias, y te toca vivir situaciones complejas y duras allí también, ¿verdad? Mira si era ingenua, que un día cuando se produjo el asalto al Soviet Supremo, que Yeltsin empezó a disparar los tanques contra el edificio donde se había atrincherado los viejos comunistas, ¿no? O sea que fue un momento en que realmente Rusia estuvo al borde de la guerra civil. ¿Con un chaleco? Me puse, exactamente. Que lo he leído. Ya veo. Se me ocurre ponerme una chaqueta de felpa monísima, de color butano. Ya. Y claro, un soldado cuando me vio dice, es perfecto para los snipers, para los francotiradores. Mira, bueno, me la quité, claro. Pero imagínate qué ingenuidad, ¿no? Como Caperucita, claro, con la cestita. Bueno, anécdotas, pero fue personal y profesionalmente fue muy duro, pero un maravilloso aprendizaje. Claro. ¿Y cómo consideras o cómo ves... o sea, ¿cómo definirías, mejor dicho, el alma rusa? Es un poco un invento, una patraña, ¿no? Porque es, o sea, como podemos hablar del alma francesa o el alma alemana, ¿no? Un poco un invento que partió, pues, sobre todo de la literatura del siglo XIX, ¿no? Cuando lees a Dostoyevsky, que dice, me parece que es en El Idiota, el alma rusa es un lugar muy oscuro. Pero aunque sea un poco una construcción intelectual, a mí me gusta mucho. Y hay partes, pues claro, cada país tiene su temperamento, que luego caigas en el cliché, pero por ejemplo en el caso ruso, un país con una planicie inmensa, con me parece que son 8 usos horarios distintos, a la fuerza, a la geografía, esas distancias, ese clima extremo, a la fuerza tiene que influir en el temperamento de las gentes, ¿no? Entonces, bueno, quizás son tópicos, pero a mí me gusta, quieres que te diga, y todo lo que tiene que ver con la literatura rusa me encanta. Chekhov, Tolstoy y tantísimos otros, ¿no? Claro, tampoco, fíjate, cuando llegué, mis querencias lectoras habían pasado por otro lugar, me gustaban mucho los latinoamericanos y los anglosajones. Rusos, pues no había leído tanto, y fue... O sea, una inmersión en el idioma y en la literatura rusa que, bueno, digo, bueno, ¿pero qué es esto? Esto es inagotable, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el momento más duro para ti como corresponsal durante, bueno, la caída del régimen soviético? Diría que hay 2. Hay como una dureza, un continuum
en la dureza, que fue durante los 5 años y pico que estuve, que era el sufrimiento que veías cada día. Es decir, veías a lo mejor abuelas, porque claro, se cayó el comunismo y se creyó que las leyes del mercado, esto nos lo podía explicar Elena muchísimo mejor, ¿no? Pero se creyó que las reglas del mercado por sí solas regularían la situación, claro, pero era una economía muy compleja. Bueno, no fue tan así, claro, como hemos visto. Entonces veías, por ejemplo, ancianas que tenían que venderse el ajuar de casa por cosas muy dolorosas, ¿no? Gente rebuscando entre la fruta que tiraban en un mercado, entre la fruta podrida, pues en el gran Moscú, que había conseguido llegar al espacio, ¿no? Eso es un continuum que ves cómo la historia devora a sus hijos, ¿no? Ese era un continuum. Ahora, en cuanto al concreto de dureza fue la guerra, cuando estalla la guerra de Chechenia. Yo no tenía ninguna experiencia bélica, ni la quería, o sea, yo ya lo sé que yo no valgo para corresponsal de guerra, no es mi... Pero estando allí me sentí un poco en la obligación y sobre todo, me dirás, qué locas estás, puede, pero sobre todo también por el hecho de ser mujer. O sea, yo no quería que por el hecho de ser mujer, a ver, nadie me dijo nada y ni nadie me podía obligar, ¿no? Pero yo no quería que eso fuera un hándicap, decir, claro, como es chica no se atreve. Y ahí que me fui, con un chaleco antibalas que me prestaron, que pesaba más que yo. Para mí eso es durísimo. Fue una experiencia que me alegro mucho de haberla vivido, las varias veces que estuve en la guerra, pero nunca más. Claro. No. Wow, yo solo te tengo que decir que recomiendo a todos los telespectadores esta novela, 5 inviernos de Olga Merino, porque realmente, o sea, es una novela increíble, espectacular, emocionante y que las personas pues realmente tendrán una idea más real, ¿no?, de todo este mundo, desde, bueno, de lo que sería tanto Rusia, la parte de la guerra, la parte, bueno, tus miedos, tus inquietudes en aquel momento y que lo superaste. Sí. Y en parte, mira, yo creo que puede servir un poco para explicar el putinismo, ¿no? Putin, de dónde sale Putin, el desastre de Putin, ¿no? Y un poco se forjó en aquellos años, ¿no? En esos años de extrema pobreza, de humillación, ¿no? Y de un tiempo en que las oligarquías, el viejo partido comunista, logró hacerse con las grandes empresas soviéticas, ¿no? Entonces, bueno, un fenómeno como Putin surgió en aquellos años, que quizá pueda ayudar a entender esta horrible guerra, ¿no?, que todavía tenemos y no veo, la verdad, una solución a medio plazo, no la veo. Bueno, querida Olga, un placer y un honor. Bueno, me gustaría invitarte a que vuelvas a La vida es bella porque... Encantada, ojalá. Oh, y tanto, y a mí me encantaría hablar también de tu libro, La forastera. Pues otro día, encantadísima. Pues será un placer tenerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya, para finalizar el programa de hoy, pondremos una canción que se llama En el último otoño, del grupo ruso DDT. Muy de aquella época. ¿Sí? ¿Qué te recuerda esta canción? El grupo habla de desconcierto, ¿no? Y o sea, de un país totalmente a la deriva, y hay un momento de la canción que pide el cantante: oh, Alexander Sergeyevich Pushkin, el gran poeta ruso, no nos has explicado nada de cómo vivir, de cómo amar. O sea, me da una impresión de una época acabada y la incertidumbre total que sobrevino después. Me puede emocionar, si me emociono, cortáis. Pues de esto se trata, querida. Enhorabuena y te esperamos en La vida es bella pronto. Aquí estaré encantada. Gracias, Rafaela. Bueno, queridos telespectadores, se nos ha pasado volando el programa de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros y simplemente recordad, la vida es bella y siempre vale la pena vivirla. Os espero la próxima semana. Все то, что душило нас пыльною ночью, все то, что играло, давило, мерцало, осиновую